Espíritu de Dios, ven a nuestras vidas. Abre nuestros ojos para reconocer tu presencia en toda persona. Abre nuestros oídos para escuchar tu voz revelada en los más pequeños. Abre nuestra imaginación para descubrir tus propósitos en lo increíble e inesperado. Toca nuestros corazones para estar atentos al clamor de otros y otras. Espíritu de Dios, ven a nuestras vidas, muéstranos nuevamente tu salvación. Amén.
Señor Jesús, nos invitas a actuar como tú, a buscar tus actitudes, a hacer el bien sin mirar a quién, a ayudar sin esperar recompensas. Nos llamas a darnos a los demás simplemente por ayudar y darles la mano, y no esperando una retribución o compensación. Nos enseñas a amar a tu manera, desinteresadamente, buscando el bien del otro, como hiciste tú, y esperas que nos demos totalmente por el que nos necesita. Y así, siendo instrumentos tuyos, demos testimonio de nuestra fe en ti. Por eso, Señor, derrama tu gracia en nosotros y danos tu mismo sentimiento, para que, como tú, nos demos y amemos al otro, buscándote a ti en el que nos necesita. Que así sea. Amén. Dios ocupa su lugar en su congregación. Él juzga en medio de los jueces. ¿Hasta cuándo defenderéis la injusticia y favoreceréis a los impíos? Defended la causa del huérfano y del desvalido, al pobre y al oprimido hacerle justicia. Salvad al menesteroso y al necesitado. Librarlos de la mano de los impíos. Ellos no saben nada, no entienden nada, deambulan en la oscuridad. Se entremecen todos los cimientos de la tierra. Yo les he dicho, vosotros sois dioses, todos vosotros sois hijos del Altísimo, pero moriréis como cualquier mortal, caeréis como cualquier otro gobernante. Levántate, oh Dios, y juzga a la tierra, pues tuyas son todas las naciones. El Señor me mostró otra visión. Estaba él de pie junto a un muro construido a plomo, y tenía una cuerda de plomada en la mano. Y el Señor me preguntó, ¿qué ves, Amós? Una cuerda de plomada, respondí.
Entonces el Señor dijo: Mira, voy a tirar la plomada en medio de mi pueblo Israel. No volveré a perdonarlo. Los altares paganos de Isaac serán destruidos y arruinados los santuarios de Israel. Me levantaré con espada contra el palacio de Jeroboam. Entonces Amasías, sacerdote de Betel, envió un mensaje a Jeroboam, rey de Israel. Amós está conspirando contra ti en medio de Israel. El país ya no aguanta tanta palabrería de Amós, porque anda diciendo: Jeroboam morirá a espada, Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Entonces Amasías le dijo a Amós: Largo de aquí, vidente. Si quieres ganarte el pan profetizando, vete a la tierra de Judá. No vuelvas a profetizar en Betel, porque este es el santuario del rey, es el templo del reino. Amós le respondió a Amasías: Yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino que cuido ovejas y cultivo higueras. Pero el Señor me sacó de detrás del rebaño y me dijo: Ve y profetiza a mi pueblo Israel. Pau, apòstol de Jesucrist, per voler de Déu, i el germà Timoteu, als germans en Crist sants i fidels que viuen a Colosses. Vos desitgem la gràcia i la pau de part de Déu, el nostre Pare. Donem gràcies a Déu, Pare de nostre Senyor Jesucrist, i preguem constantment per vosaltres, d'ençà que ens ha parlat de la vostra fe en Jesucrist i de l'amor que teniu a tots els del poble sant. Moguts com esteu per l'esperança d'allò que vos és reservat en el cel. Aquesta esperança vos l'ha fet a conèixer la paraula de la veritat, l'Evangeli, que ha arribat fins a vosaltres. I així com creïs i dona fruit en tot el món, és present entre vosaltres des del dia que el vau sentir i que vau reconèixer el missatge autèntic de la gràcia de Déu. Això és el que es va ensenyar Epafres, el nostre estimat company de servici, que ha estat per a vosaltres un servidor fidel del Crist. Ell ens ha parlat de l'amor que vos teniu gràcies a l'Esperit. Així doncs, també nosaltres, d'ençà que hem sentit dir tot això, no es cansem de pregar a favor vostre, demanant a Déu que arribeu al ple coneixement de la seua voluntat, a tota classe de saviesa i a la intel·ligència que ve de l'Esperit. Així portareu una vida digna del Senyor, que el complaga en tot, fructificareu en tota classe d'obres bones i creixireu en el coneixement de Déu. El seu poder gloriós vos enfortirà i farà que sigueu sempre pacients i constants. Amb alegria donem gràcies al Pare que vos ha fet dignes de tenir part en l'heretat del poble sant, en el regne de la llum. Ell ens alliberà del poder de les tenebres i ens traspassà al regne del seu fill estimat, en qui tenim la redenció, el perdó dels nostres pecats. En esto se presentó un experto en la ley, y para poner a prueba a Jesús le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta, el hombre citó: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús. Haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse, así que preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús respondió: Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto.
Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. También llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre, y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. «Cuida de él», le dijo, «y lo que gastes de más te lo pagaré cuando vuelva». ¿Cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Queridos hermanas y hermanos, que la gracia de Dios nos dé una mente y un corazón abiertos a su voluntad. Hace poco recordaba con mi hijo Samuel el problema que tienen las personas cuyas casas están muy cerca de la playa, en la Albufereta, y por el que reclaman a las autoridades que se tomen medidas. El problema viene dado porque, debido al cambio climático, las tormentas en la costa son cada vez más frecuentes y más violentas, y las viviendas de la zona se están viendo seriamente amenazadas. ¿Cuánto tiempo hace que los científicos empezaron a advertir de este problema? ¿Cuánto tiempo hace que los ecologistas están pidiendo que se tomen medidas para evitar que el problema se agrave? ¿Y con cuántos amasías han tenido que enfrentarse? Una vez leí una frase de estas que se te quedan en la memoria. Decía, no es que el mundo esté mal hecho, es que no leemos el libro de instrucciones. Lee la Biblia. Y pienso que tiene razón, que en la Biblia tenemos claras instrucciones para hacer que el mundo funcione y que funcione bien. Pero no atendemos a sus enseñanzas. Vamos por caminos equivocados y cuando se denuncia lo que se está haciendo mal, cuando se advierte de las consecuencias que tendrá ese mal obrar, viene el amasías de turno para defender los intereses de los poderosos. «Largo de aquí, vidente», le dice el sacerdote Amasías al profeta Amós. «Largo de aquí. Aquí no puedes hablar. No te puedes meter con el santuario del rey, con el templo del reino». En vez de escuchar al profeta y atender sus advertencias, corregir sus errores, enderezar lo que estaba torcido y evitar así las consecuencias a las que los abocarían las malas decisiones políticas, buscan afianzar su poder, impidiendo cualquier posible cambio, valiéndose de los elementos religiosos, pero dejando a Dios al margen y silenciando al profeta. Como si por acallar o negar lo que va a ocurrir pudiera evitarse. Efectivamente, la historia nos muestra que no es así, que no se pueden evitar las malas consecuencias del mal obrar. El reino de Israel fue arrasado, sus lugares sagrados destruidos, tal como el profeta Amós había anunciado. Las consecuencias del cambio climático ya se van dejando sentir y en algunos lugares con bastante intensidad,
por más que muchos se niegan a reconocer la necesidad de un cambio. Y aún los que reconocen esa necesidad no se atreven a tomar las medidas necesarias. La actividad profética de Amós es de casi 800 años antes de Cristo. Y más de 2000 años después de Cristo aún no hemos aprendido la lección. Los que nos gobiernan, desde el gobierno o desde la oposición, no lo hacen conforme a la justicia, que procura el bien para todos. Y cuidadito con los que vienen de salvapatrias y van promoviendo el sexismo, la xenofobia, la aporofobia y toda clase de discriminación, toda clase de exclusión. Casi 800 años antes de Cristo y más de 2000 después de Cristo y aún no hemos aprendido la lección. Tenemos guerras cada vez más destructivas. Y seguimos sin hacer caso al manual de instrucciones, en el que claramente se nos enseña cómo hemos de actuar. Movidos por la compasión. Como el samaritano de la parábola con que Jesús ilustra en qué consiste la puesta en práctica del mandamiento de amar al prójimo. Como sociedad nos negamos a reconocer la necesidad de un cambio. Y si individualmente lo hacemos, nos sentimos tan incapaces como si vivir conforme a la voluntad de Dios, es decir, como si actuar procurando el bien de unos y de otros fuera algo imposible, algo inalcanzable. Pero solo es imposible e inalcanzable si así lo creemos. Quiero compartir con vosotros unos versículos del texto del libro del Deuteronomio que el leccionario proponía como alternativa al de la profecía. Me ha resultado difícil, muy difícil elegir solo uno de los dos, pues encuentro que se complementan. Estos versículos dicen así: Este mandamiento que hoy te ordeno obedecer no es superior a tus fuerzas, ni está fuera de tu alcance. No está arriba en el cielo para que preguntes, ¿quién subirá al cielo por nosotros para que nos lo traiga y así podamos escucharlo y obedecerlo? Tampoco está más allá del océano para que preguntes, ¿quién cruzará por nosotros hasta el otro lado del océano para que nos lo traiga y así podamos escucharlo y obedecerlo? No, la palabra está muy cerca de ti. La tienes en la boca y en el corazón para que la obedezcas. Hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y que cumplas sus mandamientos, preceptos y leyes. Así vivirás y te multiplicarás, y el Señor tu Dios te bendecirá. Pero si tu corazón se rebela y no obedeces, sino que te desvías para adorar y servir a otros dioses, te advierto hoy que serás destruido sin remedio. Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que viváis, tú y tus descendientes. Este mandamiento que hoy te ordeno obedecer no es superior a tus fuerzas, ni está fuera de tu alcance. Así lo afirma el deuteronomista. No es superior a tus fuerzas, ni está fuera de tu alcance. Sin embargo, los seres humanos nos empeñamos en hacerlo todo complicado. Convertimos la ley de Dios, que se resume con unas sencillas palabras, en un montón de preceptos y normas
que acaban alejándonos del cumplimiento de lo que Dios quiere para nosotros. Incluso hay quienes apelan a versículos bíblicos para justificar sus propias convicciones o sus intereses. Y no admiten que su interpretación y su aplicación no pueden ser correctas si se desvían de la enseñanza fundamental. No pueden ser correctas si se desvían de la enseñanza fundamental. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Es tan sencillo como dejar que fluya el amor. Haz eso y vivirás, le dice Jesús al que tan sencilla y sabiamente había resumido la ley de Dios. Pero si en vez de dejar que fluya el amor, que sea la compasión la que inspire las actitudes y las acciones, son otras las influencias a las que se someten las personas, ya sean leyes, costumbres socialmente admitidas, preceptos religiosos, sea lo que sea fuera del amor puro, generoso, entregado como el que Jesús mostró, el mundo seguirá funcionando mal y todos seguiremos sufriendo las consecuencias. El dolor, la destrucción, la miseria, el miedo, la desesperanza. No seamos nosotros como el sacerdote o el levita de la parábola, que encuentran en su ley la excusa para desatender al herido, ya que si tocaban la sangre, más aún, si el herido llegaba a morir al contacto con el cadáver, quedarían contaminados, impuros, y por tanto habilitados momentáneamente para su función en el templo. No aleguemos ninguna excusa, por muy razonable que nos parezca, para dejar de hacer el bien, para ayudar al que nos necesita, para recibir y agradecer la ayuda cuando somos nosotros los necesitados. Seamos como el samaritano de la parábola. Para eso la contó Jesús. El maestro de la ley tuvo que reconocer que en realidad ya sabía quién era su prójimo, porque la voluntad de Dios se ha manifestado desde siempre, con total claridad, en el mismo sentido. Dejarse mover por el amor, por la compasión, para actuar con justicia y con misericordia, sin tener en cuenta cuál sea la condición de la otra persona. Ni tampoco cuáles sean nuestra condición o nuestras circunstancias. El samaritano de la parábola también tenía otras obligaciones que atender. También corría los mismos riesgos que podían correr los otros. O quizás aún más, pues podía contar con el rechazo del propio herido o que le hicieran a él culpable en caso de un desenlace fatal. Pero ya tuviera prisa o sintiera miedo o le preocupara lo que pudiera pasar, a nada de eso le prestó atención. Tan solo importaba una cosa: alguien necesita ayuda y yo estoy aquí. Movido por la compasión, hizo cuanto estaba en su mano. Como al maestro de la ley, también Jesús nos dice a nosotros: anda entonces y haz tú lo mismo. A eso estamos llamados. Y no es difícil si nos reconocemos como pueblo santo, herederos del reino de la luz. Si no perdemos nunca de vista el ejemplo de Jesús y como cuerpo de Cristo que somos, nos apoyamos unos a otros. No es difícil y mucho menos imposible si no nos cerramos a la acción del Espíritu,
y nos dejamos guiar por Él, que nos da la sabiduría, la fortaleza y la alegría. Y por encima de cualquier circunstancia, nos inspira a vivir la plenitud del amor compasivo y generoso, y a dar a conocer a todo el mundo la gloria de Dios. Amén. Creemos en Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, que se hizo hombre para que tengamos perdón, alegría y salvación. Creemos que ha muerto y resucitado para darnos la victoria sobre la muerte y la seguridad de nuestra resurrección. Creemos que vendrá en el poder y la gloria, como vino en la debilidad y la humildad. Por Él creemos en Dios, nuestro Padre, que nos ha hecho hijos suyos y que nos ama como amó a Jesucristo. Creemos en el Espíritu Santo, que actúa en nuestro espíritu y nos certifica que somos hijos de Dios, que guía a la Iglesia por el Evangelio y nos revela la gloria de Jesucristo. Creemos en la Iglesia universal, visible e invisible, pecadora y perdonada. Creemos que todos somos unidos a Jesucristo. Creemos que el reino de Dios es nuestra común esperanza. Amén. Señor, Dios de misericordia y amor, tu palabra nos interpela y nos hace mirar hacia adentro de nosotros, mirar nuestro interior y plantearnos preguntas. Pero tú eres Dios de misericordia y amor. No nos dejas solos en medio de nuestras luchas interiores, en medio de nuestras búsquedas. Por ello, te pedimos que nos des las fuerzas para comprometernos verdaderamente con el proyecto de tu reino. Que abras nuestro corazón para no buscar a nuestro prójimo, sino para hacernos nosotros prójimos de quienes nos necesitan. Queremos pedirte que nos infundas esperanza para trabajar en pos de tu reino y hacer nueva la faz de la tierra, para hacer brotar la fe en medio de las dudas, para hacer crecer la esperanza en medio de los temores, para hacer reinar el amor en medio de la violencia. Recibe, Señor, nuestras vidas e infúndenos los dones del Espíritu para que seamos señales del reino de justicia y paz. Amén.
Y terminamos este tiempo de acción de gracias y de intercesión uniéndonos en la oración que aprendimos de nuestro Señor Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Cuando el mundo desprecia a un hermano o hermana, el cristiano le ama y le sirve. Cuando el mundo usa la violencia contra estos hermanos y hermanas, el cristiano les ayuda y les consuela. Cuando el mundo lo deshonra y ofende, el cristiano entrega su honor a cambio del oprobio de su hermano o hermana. Cuando el mundo busca su provecho, el cristiano se niega a hacerlo. Cuando el mundo practica la explotación, él o ella se desprende de todo. Cuando el mundo practica la opresión, él y ella se someten para salir victoriosos. Si el mundo se cierra a la justicia, él o ella practican la misericordia. Si el mundo se envuelve en la mentira, él o ella abren la boca para defender a los mudos y dar testimonio de la verdad. Como parte de nuestro culto, de nuestra adoración y de la vivencia de la fe, presentamos nuestras ofrendas. Nuestra Iglesia no es una asociación que reciba subvenciones del Estado o patrocinio de alguna empresa. Nuestra Iglesia depende únicamente de las aportaciones de los fieles, de las aportaciones de sus miembros. Pero tenemos que hacer frente a nuestros gastos, como toda familia o todo grupo. Si te sientes solidario con nuestra labor y quieres ayudarnos a dar alimento al que no tiene, vestido al que carece de él, si quieres ayudarnos a llevar la palabra y el gesto que comunica esperanza y muestra el amor de Dios, puedes hacernos llegar tu ofrenda realizando un ingreso en la cuenta que aparece impresa y que encontrarás en los créditos de este vídeo. Pero no lo hagas por obligación, hazlo con alegría y gozo, porque Dios ama al dador alegre. Gracias por tu solidaridad y generosidad.
No os amoldéis a los criterios de este mundo. Al contrario, dejaos transformar y renovad vuestro interior de tal manera que sepáis apreciar lo que Dios quiere, es decir, lo bueno, lo que le es grato, lo perfecto. Que Dios nos bendiga con la incomodidad frente a las respuestas fáciles, las medias verdades, las relaciones superficiales, para que seamos capaces de profundizar dentro de nuestro corazón. Que Dios nos bendiga con la indignación frente a la injusticia, la opresión y la explotación de la gente, para que podamos trabajar por la justicia, la libertad y la paz. Que Dios nos bendiga con lágrimas para derramarlas por aquellos que sufren dolor, rechazo, hambre y guerra, para que seamos capaces de extender nuestra mano, consolarles y convertir su dolor en alegría. Y que Dios nos bendiga con la locura de pensar que podemos hacer que el mundo sea de otra manera, para que podamos hacer lo que otros proclaman que es imposible.